¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Ya se están acabando nuestras vacaciones, ya el lunes retomaremos ese mood de camisa, corbata y demás, pero por lo pronto hoy quiero agradecerles como siempre, la verdad, que estén con nosotros, que nos permitan platicar de los temas que se van generando en la semana. Esta semana no vamos a presentarle entrevistas, pero estaremos pues subiendo estos comentarios que esperamos sean de su agrado. Y quiero centrarme un poco en lo que ya platicábamos con ustedes en otra oportunidad, el caso de Guerrero, Chiapas, pero no solamente estas dos entidades, sino en general el tema de la violencia. Me parece que no se trata, por supuesto, de lavarle la cara a nadie, ni mucho menos, pero sí entender qué hay detrás muchas veces de esta violencia tan atroz, tan cruenta, tan brutal. El recrudecimiento de la misma, la magnificación de la inseguridad pública, se relacionan, entre otras cosas, con la irradiación del miedo, ¿no? De los mecanismos de control social, orientados al despojo de los recursos naturales y radicados en los territorios de las comunidades violentadas. La violencia como dispositivo precisamente de control a partir del miedo, un miedo sembrado, por supuesto, desde intereses creados, del llamado Estado profundo, clandestino, de los poderes fácticos, engarzados como el gran puente, como el negocio o con el negocio transnacional de la producción, circulación y consumo de narcóticos. Más que de una guerra contra el narcotráfico, se trata realmente de una disputa por el territorio regida precisamente por la criminalización de los pobres, particularmente de los jóvenes que son segregados, que son excluidos, y la implantación de un genocidio soterrado. La generalización de una cultura del miedo, que tiene por supuesto como correlato la indiferencia atomizada, el individualismo hedonista de los ciudadanos. Todo esto parte de un sistema económico, el sistema neoliberal que desde hace por lo menos 40 años ha dictado las reglas en el mundo, por lo menos. Yo me atrevería a decir que todavía más tiempo. En principio, México es una sociedad rota, es una sociedad desfondada, es una sociedad desilvanada por la ancestral desigualdad que se profundizó precisamente a partir de que se tomó a este sistema económico como base. Y esto le expone obviamente a la sociedad mexicana a mayores espirales de violencia criminal enraizados en una guerra social clasista, fundamentada precisamente en la exclusión, en el exterminio, insisto, de los pobres. No es acabar con la pobreza, es acabar precisamente con los pobres, con una violencia que parte de arriba hacia abajo. Y a medida que se recrudece esta violencia, se afianza precisamente la estratificación social y abona obviamente a la consolidación de estructuras de poder, de riqueza que prescinden de amplios sectores de la población. El complemento perfecto, ¿están de acuerdo? El complemento perfecto de ello es el socavamiento de la ley, la erosión del espacio público, la privatización, ojo con este punto, la privatización del Estado. Y la corrupción y la impunidad como aderezos y no sus causas últimas, como lo creen, ¿no? O lo han dicho diversos corifeos, de una economía clandestina de la muerte, que precisa de un Estado sitiado, de un Estado fragmentado, capturado y postrado desde los intereses creados que se constituyen precisamente desde afuera y desde adentro, desde abajo y desde arriba. Por eso ponía el caso del neoliberalismo. A partir del neoliberalismo, el poder económico erosiona, fragmenta al Estado mexicano para poder estructurar todo esto que les menciono con esta guerra social totalmente clasista, buscando criminalizar constantemente a la pobreza. Desde el narcotráfico hasta la extorsión, el secuestro, el cobro de derecho de piso, el robo de hidrocarburos, la piratería de audio, de video, de ropa, el tráfico de armas, de migrantes, la trata de personas, la prostitución, es en lo fundamental un negocio, un mecanismo que coadyuva a la construcción precisamente de estructuras de poder, de dominación, de acumulación de capital. Y este negocio tiene resortes y ramificaciones transnacionales que con mucho, obviamente, desbordan
las fronteras. ¿Y quiénes son los que controlan o tienen ese dominio sobre todo esto? Las élites. Es esta condición de negocios lo que hace de la violencia criminal y de lo ilícito un modus vivendi de millones, millones de seres humanos que lo mismo son grandes beneficiarios de cuello blanco como ejércitos de pobres y marginados que se emplean en las filas de este negocio. El desmonte del Estado desarrollista, por ejemplo, la edificación de un Estado policial, securitario, como ha pasado desde que Estados Unidos dictó las reglas en la guerra contra el narco y en México comenzaron a seguirlas a pie juntillas desde Salinas hasta profundizarse con Calderón y con Peña. Prescindió de una auténtica reforma del Estado que abonase al fortalecimiento de los entramados institucionales en aras realmente de apuntar una especie de debilitamiento sistemático y sobre todo deshuesamiento del sector público. Y pese al autoritarismo de antaño, la realidad es que la histórica fragilidad de las instituciones del Estado mexicano se perpetuó con la privatización de lo público, con el uso patrimonialista de dichos entramados. De ahí que el socavamiento de las instituciones desde las mismas élites políticas y económicas no solo derivó en un vaciamiento del Estado, sino en una entronización de la corrupción y la impunidad como esclerosis de un sistema de exclusión, de segregación social que reconcentra el poder, que reconcentra totalmente la riqueza. Cabe matizar, obviamente, que el crimen organizado y la violencia no se expandieron en México por la masificación de la pobreza y la urgente necesidad de vastos sectores de la población, ni por la sola generalización de las prácticas corruptas. Se expande por una perfecta planeación que parte más allá de nuestras fronteras. En el caso, por ejemplo, de la violencia criminal, solamente para irlo entendiendo. No solo basta con la erradicación de una moral y política prohibicionista de las drogas, ni mucho menos con una política de seguridad que privilegie lo policíaco y lo militar, o lo que es lo mismo, la represión y criminalización de los pobres, como estrategia, como lo dictó plenamente Estados Unidos y lo siguió Estados Unidos y lo siguió Calderón. Es importante partir de la concepción de salud pública, ¿no? En el tratamiento de las drogas, de la generalización de la epidemia que entrañan los homicidios dolosos. Ese sería el primer paso si realmente se quisiera resolver este problema de las drogas. Pero ¿a quién no le conviene? No le conviene a Estados Unidos, no le conviene a la industria farmacéutica, no le conviene a los vendedores de armas, no les conviene a los vendedores de seguridad, no les conviene a los políticos como una forma de control social, no le conviene a la élite gobernante. El general Lázaro Cárdenas, fíjese lo que son las cosas, presidente de nuestro país de 1934 a 1940, legalizó las drogas, lo sabía. Durante el último año de su mandato, ordenó abrir dispensarios en los que los médicos suministraban dosis a los adictos, todo en el marco de un tratamiento para que superaran su dependencia, provocando que el mercado de los narcóticos se desplomara. ¿Y quién cree usted que brincó? Estados Unidos. Los adictos, en lugar de requerir contrabandistas o requerir irse con los dealers, podrían ir con un profesional de la salud para que les suministrara las sustancias, todo en el marco de un tratamiento que era muy claro. Sin embargo, Estados Unidos no lo permitió. El periodista e historiador Froilán Enciso tiene un libro muy bueno, muy pero muy bueno, en donde aborda precisamente este tema. Se titula Nuestra historia narcótica, pasajes para legalizar las drogas en México. Y abiertamente ahí señala que los Estados Unidos estaban obviamente regular el mercado de drogas, sobre todo la morfina, para los frentes de batalla de la Segunda Guerra Mundial. No estuvieron nada, pero nada de acuerdo con esta política de que los consumidores estuvieran en manos de médicos en lugar precisamente de vendedores. Y a partir de esa situación, fíjese bien, desde la década de los 30, Estados Unidos se da cuenta del vínculo que hay entre la guerra, el narcotráfico y el sector salud, tres de los principales pilares del imperialismo norteamericano. Y de ahí para el real. Estados Unidos amenazó incluso al gobierno de Lázaro Cárdenas con suspender el comercio de medicinas. El mandatario mexicano pues no le quedó otra más que desistir precisamente de esta política. Pero ahí nos damos cuenta del origen de todo esto. Osvaldo Zavala, en su último libro, La guerra de las palabras, la política de seguridad nacional en México y la narrativa, eh, es muy claro en este sentido. De acuerdo con su tesis, ni los traficantes controlan el Estado, ni los cárteles desafían al gobierno.
Osvaldo, en diversas entrevistas que hemos tenido con él y en otros medios, ha señalado que el crimen organizado es en realidad un dispositivo narrativo, ¿no? Las instituciones, en cambio, imponen una narrativa que ha servido para legitimar precisamente la violencia contra la población. Y son los productos culturales, cine, series, literatura, música, los que hacen circular precisamente ese imaginario. Este libro es muy bueno y se lo recomiendo mucho, de verdad, el de Osvaldo Zavala, porque nos ayuda a entender el poder de una narrativa que hoy por hoy hay comunicadores mexicanos, ONGs mexicanas, que continúan perpetuándolo, que continúan defendiéndolo con una idea muy clara, mantener vivo un negocio, porque todo está dentro de esa estructura. ¿Usted sabía que se empezó a hablar de una guerra contra el narco cuando realmente no había tal cosa? Y cuando, desde luego, los traficantes no suponían esa violencia, no se percibía ni siquiera el narcotráfico como un problema de desigualdad en el caso concreto de México. Pero llegó el neoliberalismo, llegaron los priistas neoliberales, el panismo neoliberal, llegó Carlos Salinas y él fue el primero que abiertamente dice los narcos son una amenaza a la seguridad nacional. Y es durante el sexenio de Salinas que incluso se ejecuta a un obispo religioso, ajá, al cardenal, perdóname, no obispo, al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, y lo ejecuta gente del gobierno, gente de la federal, y me atrevería a decir que incluso más arriba, y se le echa la culpa a los narcos. Y a partir de ahí en México se dan cuenta que los narcos son muy útiles en todo este asunto de la narrativa, porque todos los males de este país son los narcos. Y los narcos son los que ejecutan las órdenes y hacen la tarea sucia que el Estado no quiere hacer. A Miguel de la Madrid, el narco nunca le preocupó de ningún modo, ¿no? Incluso entendía que el narco pues, estaba al servicio del sistema. El caso concreto de Caro Quintero, de Miguel Ángel Félix Gallardo, de Ernesto Fonseca, del llamado cártel de Guadalajara, que en realidad no es el que asesina a Enrique Camarena, sino que lo asesina su propio gobierno. Mucha de la violencia que estamos experimentando en realidad es producto de la política de seguridad más que de la actividad de los traficantes. Y es posible aceptar esa premisa si se observa, por ejemplo, nos ha comentado Osvaldo, la tasa de homicidios que precedía a la militarización en México. Por ejemplo, de 1997 a 2007, el homicidio descendía. Ahora, la desaparición forzada, por ejemplo, la desaparición forzada ha sido otro de los mecanismos para administrar la violencia, generar otros efectos convenientes para quién, para la clase política empresarial. Por ejemplo, en Tamaulipas la desaparición forzada funcionó como un método, fíjese bien, nada más para que vayamos dándole cierre a todo esto, funcionó para despoblar, así, despoblar comunidades enteras, en donde después ha habido enorme apertura de proyectos extractivos, así de claro. Eso pasa en Tamaulipas, pasa en Guerrero, pasa en Chiapas, pasa en Chihuahua, pasa en Baja California, pasa en Nuevo León. Ajá. Una brutal violencia para correr a la gente, desplazar a la gente, levantar a la gente y después llegan las transnacionales. Perdón, no es coincidencia. Y aquí entra Estados Unidos. La historia reciente de Estados Unidos, desde la década de 1960 hasta hoy, muestra la guerra contra las drogas como una cruzada de represión hacia las personas, por ejemplo, afroamericanas, en la que se encarcela a millones para evitar una renovación de la lucha por la libertad. Ahí parte todo este escenario de la guerra contra las drogas al interior de Estados Unidos. Hay que mirar siempre el cuadro completo. Por ejemplo, 1968, un año fundamental en esta disputa por el mundo, por el planeta, entre dos visiones, la tangible y la intangible, y que tristemente los luchadores de la libertad perdieron. Pero 1968 demostró ser el punto de inflexión. La rebelión llegó a su apogeo y los iniciadores fueron capturados por las fuerzas del orden en Estados Unidos, que posteriormente organizaron la Gran Represión. El 4 de abril del 68, Martin Luther King fue asesinado y probablemente asesinado por el gobierno de Estados Unidos. Su asesinato, un año después de su discurso revolucionario, para muchos una señal enviada por el gobierno, todo esto para disuadir a las personas de tomar precisamente el camino revolucionario. Si esto es así, pues no funcionó, afortunadamente, porque tras el asesinato de King tuvo lugar la mayor insurrección. Más de 100 ciudades explotaron en los Estados Unidos. Y entonces fíjese cómo se utilizó. Llega las elecciones en Estados Unidos en medio precisamente de toda esta vorágine, de toda esta inconformidad al interior,
Y la elección en donde participó el señor Richard Nixon se centró en el llamado a la ley y orden. Incluso Nixon tenía un eslogan que significó una dura respuesta a los insurgentes, llamados alborotadores, y la aún popular idea de que los políticos debían de ser duros con el crimen. La delincuencia, el desorden y la violencia se convirtieron en sinónimos de ser negro. Nixon incluso declaró con entusiasmo que trabajaría en una guerra contra las drogas antes de su toma de posesión, y al principio de su presidencia delineó una estrategia básica a su jefe de personal, ¿no? Que abiertamente lo dijo y está grabado, que hay que enfrentar el hecho de que todo el problema realmente son los negros. La clave es diseñar un sistema que reconozca esto, pero no parezca. Ahí tiene usted otro rubro importante en la mal llamada guerra contra las drogas. Nixon inició esta guerra, así como una guerra contra el crimen, entre comillas, y una guerra contra las drogas, estableciendo el patrón para los futuros presidentes. Y fue lo mismo que hizo Clinton, lo mismo que hizo Bush, lo mismo que hizo Reagan, lo mismo que hizo Obama, lo mismo que hizo Carter, lo mismo que hizo Ford. En la década de los años 20 del pasado siglo, el presidente Calvin Coolidge dijo, el negocio de Estados Unidos consiste en hacer negocios. En la actualidad, usted estará de acuerdo que puede decirse que la industria de armas y la guerra permanente se han convertido ya en una gran parte del negocio estadounidense, conformándose obviamente como una especie de filial, ¿no? De un complejo industrial militar bien arraigado. Las guerras, especialmente las guerras modernas, provocan masacres terribles, pero son también sinónimo de grandes contratos que suponen altísimos beneficios económicos, grandes beneficios económicos para todos aquellos que conforman el necesario engranaje militar. Las guerras son el paraíso de los carroñeros. El 11S, por ejemplo, supuso una bonanza para el complejo industrial militar estadounidense. Fue un acontecimiento, un nuevo Pearl Harbor, por el que algunos habían estado abiertamente, pero abiertamente esperando, ¿no? Y la razón, pues esos ataques obviamente dieron el pretexto perfecto para desarrollar un gasto militar enorme, un gasto militar que se había estado en gran medida anhelando tras la desaparición del antiguo imperio soviético y además proporcionando, por supuesto, ¿no? Otro argumento para invertir cantidades impresionantes de drogas, de dinero, perdón. Usted ya no era la guerra en contra de los comunistas, ahora era la guerra en contra de los antiterroristas. Y en ese marco, el complejo industrial militar necesita guerras, muchas guerras para prosperar. Otra de ellas es la guerra contra el narco. Si ya no están los comunistas, no tenías a los terroristas en ese momento, pero tenías a los narcos. Entonces ya tenías la guerra contra el narco y la guerra contra los comunistas después de 2001. En principio, por relaciones comerciales y buena voluntad, México formaría parte del grupo Nuestros Amigos, y esta amistad permitía el flujo de armas desde el territorio de Estados Unidos hacia México en una cifra criminal, 12 millones de armas, contando desde 2007 a la fecha. La gran mayoría de estos millones de armas son fusiles de asalto AK-47, AR-15, fusiles Barrett, también lanzacohetes, antitanques, AT-4 de fabricación sueco-estadounidense, como por ejemplo el que cargaba un supuesto integrante de los Escorpiones de Tamaulipas. Y desde 2018, el Cártel de Jalisco Nueva Generación aprovechó las permisivas reglas de control de armamento a nivel federal y estatal para comprar en el pueblo de Racine, en el estado de Wisconsin, algunas de las armas más poderosas disponibles para cualquier persona en los Estados Unidos. Nadie se dio cuenta en Estados Unidos que el Cártel de Jalisco estaba comprando esa cantidad de armas. De esa manera se impulsa la economía del delito en los rubros de extorsión, de tráfico de personas, se facilita vía libre para la obtención de espacios de poder político, al tiempo que se asesina a líderes sociales y avanza desde Sonora hasta Chiapas un frente de guerra en contra del pueblo mexicano, que ya se ha cobrado más de 400,000 vidas desde 2007. Estados Unidos, el mayor traficante y consumidor de drogas en el mundo, ha convertido la mal llamada guerra contra las drogas en un arma intervencionista de control social, junto con ser un lucrativo negocio cuyas ganancias engordan las arcas del capital financiero transnacional, desde las guerras de opio, pasando por el apoyo a los cárteles colombianos, a los cárteles mexicanos, la invasión, por supuesto, de Panamá, el Plan Colombia, el Plan México,
¿no? El narcotráfico y la falsa lucha contra él han sido elementos centrales en la configuración de una economía mundial narcocapitalista y de una política narcoimperialista que atenta directamente contra los pueblos del mundo y que hay pueblos a los que consideran sacrificables. Por ejemplo, Chiapas y Guerrero son territorios sacrificables para los neocom y los neoliberales, ricos en recursos naturales, pero empobrecidos intencionalmente para despojarlos de los mismos por esos intereses que han creado y fortalecido a grupos paramilitares. A diferencia de las Fuerzas Armadas, estos grupos no tienen que rendir cuentas a nadie y escapan de cualquier escrutinio público. Pueden actuar con la más absurda y absoluta impunidad. Son la mano oculta del poder, el otro lado de la luna de una guerra a la que no se llama por su nombre, diría el periodista Luis Hernández. Ahora, la impunidad con que actúan da cuenta de lo poderosos intereses a los que sirven, ¿no? ¿Son los mismos paramilitares de 1995-2000? Sí, no. Conservan su función contrainsurgente, pero han mutado. Se han imbricado con el crimen organizado, con los viejos nuevos caciques, con el poder económico, con el poder político, por supuesto, y esta creciente y cada vez incruenta disputa, por ejemplo, entre el cártel de Jalisco Nueva Generación y los del Pacífico por el control de la frontera con Guatemala, las rutas de trasiego y traslado de migrantes indocumentados, el cobro de derecho de piso, el reclutamiento de jóvenes, el control de zonas productivas de estupefacientes y mercados, o la brutalidad de la familia michoacana en Guerrero, estamos de acuerdo, no es solo un pleito entre criminales. ¿No le parece? Si le gustó el video, ya lo sabe, denos por favor un like, compártalo, déjenos su comentario, su punto de vista. Por supuesto, suscríbase al canal, dele a la campanita y ya lo sabe, si está en sus posibilidades, échenos el super chat, el super gracias. Si no, con la visualización orgánica es más que suficiente. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.